Hola, soy Jorge Triana y estamos en Propuestas y Sugerencias número 7. Está dirigida a la formación de la escala modelo o tipo, la escala centro tonal mayor por la que se rige nuestro sistema musical, que es un sistema musical temperado. Dicho sistema tiene ciertas características. Entre ellas, se escogieron 7 sonidos y se nombraron de la siguiente forma: do, re, mi, fa, sol, la y si. Esa es la forma ascendente. Y la forma descendente es si, la, sol, fa, mi, re, do. Nuestro sistema, que es un sistema musical temperado, acoge otros sonidos que son los sonidos con signos que cambian su altura. ¿Cuáles son esos signos que cambian la altura? Sonido sostenido, doble sostenido, o sonido natural, que es B cuadro, sonido bemol y sonido doble bemol. Esas son características de nuestro sistema. No hay ni cuádruple, ni triple sostenidos, ni bemoles. Son solamente sonido natural, sostenido y doble sostenido. Sonido natural, bemol y doble bemol. De esa forma aparecen 5 sonidos que se adicionan a los 7 sonidos primarios. Y en este caso, ascendentemente es do, do sostenido, re sostenido, mi, etcétera, etcétera. Ahora, bajando desde el mi, sería mi bemol, re. Si nos damos cuenta en ese sonido, re sostenido y mi bemol es el mismo sonido, pero con diferente nombre. Y aquí aparece una de las características fundamentales de nuestro sistema musical temperado, que es los sonidos enarmónicos. Estaremos de acuerdo que esta es una de las características fundamentales del sistema, de nuestro sistema musical, que es un sistema musical temperado. Te invito a que continuemos, me acompañes para adentrarnos en la formación de la escala modelo o escala tipo, escala mayor del primer centro tonal en que se rige nuestro sistema musical temperado. Acompáñeme. Para adentrarnos en la escala modelo o tipo, escala por la cual se rige nuestro sistema musical temperado y escala que nos va a propiciar que aparezcan muchas escalas, incluso en mi metodología, escalas que usted va a construir, es decir, sus propias escalas. Mi sugerencia y mi propuesta en mi metodología es que el primer intervalo que existe es el unísono. Después del unísono vienen los sonidos enarmónicos. Y el próximo intervalo que aparece en nuestro sistema y mi propuesta en mi metodología es el semitono cromático. ¿Qué es un semitono cromático? Un semitono cromático es la distancia que hay entre dos sonidos, pero esos sonidos son del mismo nombre. Entonces, como regla en nuestro sistema musical temperado, es que los semitonos cromáticos tienen igual nombre con diferentes sonidos, acompañados uno de ellos por signos que cambian su altura. Por ejemplo, sol bemol 3 a sol b cuadro hay un semitono cromático, porque tienen el mismo nombre, pero tienen diferentes sonidos. Continúa con sol b cuadro a sol sostenido. Nos damos cuenta que tiene el mismo nombre, pero no tiene la misma sonoridad, porque hay un semitono cromático ascendente al sonido inmediato al que le continúa.
en el orden ascendente y descendente de los sonidos. Entonces, aquí estamos en presencia de que existen intervalos de semitonos cromáticos. Esto lo aclaro porque se utiliza mucho la terminología medio tono. Con todo respeto y con toda la seguridad, le comento que esta terminología, por la experiencia de haberme desempeñado como profesor de instrumentación, de armonía, de composición, de solfeo, me he dado cuenta que hay muchos estudiantes y profesionales de la música que tienen falencia por utilizar esta terminología. Le aseguro, en su futuro va a encontrar en el mundo de la armonía que no es lo mismo re sostenido que mi bemol, y es el mismo sonido, que en unas ocasiones va a tener que decirle mi bemol y que en otras va a tener que decirle re sostenido. Y si arrastramos esa falencia de decir medio tono por un problema de comodidad o un problema de salir del paso o de desconocimiento, eso le aseguro que le va a cerrar muchas puertas. Y si sigue estos consejos que le estoy dando, teniendo en cuenta mi metodología, la que propongo y la que sugiero, usted va a entenderlo todo a la perfección. Entonces, llegamos a la conclusión de que hay semitonos cromáticos. En este caso, el ejemplo que le pongo es sol bemol 3 a sol natural, que es sol B cuadro, y de sol B cuadro a sol sostenido 3. Ahora, para que se dé cuenta y utilizando los signos que cambian la altura, vamos a hacer la representación de lo que es cromatismo, lo que se ha llamado eh, erróneamente, le han llamado algunas escalas cromáticas, y no estoy de acuerdo con eso. Cromático y cromatismo es esto que les voy a mostrar a continuación, que es do doble bemol 3, do bemol, continúa con do B cuadro, continúa ascendiendo con do sostenido y continúa ascendiendo con do doble sostenido. Aquí estamos demostrando que estamos respetando las reglas que requiere nuestro sistema musical temperado, que existen solamente sonido B cuadro, bemol, doble bemol, sonido B cuadro, sostenido y doble sostenido. Y en este caso le muestro otro ejemplo, pero descendente, desde el doble sostenido, a partir del sonido do 3. Y queda de la siguiente forma. Do doble sostenido 3, do sostenido, estamos descendiendo, 3, do B cuadro 3, do bemol 3 y do doble bemol 3. Es a esto a lo que debemos llamarle correctamente cromatismo. Esto sí es cromatismo. El próximo intervalo que sigue en nuestro sistema y en mi metodología, la que le estoy proponiendo, es el semitono diatónico. Vuelvo a hacer hincapié en esto. Fíjese, yo no estoy diciendo medio tono, yo estoy diciendo semitono diatónico. A diferencia del semitono cromático, el semitono diatónico tiene diferente nombre y diferente sonido. En nuestro sistema musical temperado, y disculpe que haga tanto hincapié en esto, pero es algo sumamente importante y que debemos tener en cuenta todos los músicos del mundo. Aparecen dos semitonos diatónicos naturales, que es una excepción por nuestro sistema temperado, y aparecen entre los sonidos si, do. En este caso les muestro un ejemplo que es el si 3 al do 4 y de mi a fa. En este ejemplo que les muestro aparece del mi 3 al fa 3. Estos dos intervalos, semitonos diatónicos, nuestro sistema se le ha llamado tradicionalmente semitonos diatónicos naturales.
Es por eso que el piano está diseñado en teclas negras y teclas blancas. En las teclas blancas están los sonidos naturales, esos sonidos que de forma primaria se escogieron para nombrar los sonidos musicales. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Y entre mi, fa y entre si, do no le colocaron ninguna sonoridad con signos que cambian su altura. Es por eso que nuestro sistema es temperado también. Continuamos con otros semitonos diatónicos que pueden aparecer muchísimos, pero le voy a mostrar otro ejemplo, que en este caso vamos a hacer el ejemplo desde fa sostenido 3 a sol b cuadro. De fa sostenido 3 a sol b cuadro hay un semitono diatónico. Si recuerdan en el ejemplo anterior, en la primera parte de los semitonos cromáticos, habíamos hablado de sol bemol, que es enarmónico con fa sostenido 3, este que estamos tratando, a sol natural, semitono cromático, pero ahora por enarmonía, que es otra de las características de nuestro sistema, desde el fa sostenido 3, que es enarmónico con aquel sol bemol que vimos, a sol b cuadro hay un semitono diatónico. Y de sol 3, ahora ascendemos, pero ascendemos con el sonido que continúa en el orden de los sonidos. La, pero es la bemol. De sol 3 a la bemol hay un semitono diatónico. Teniendo en cuenta que existen dos tipos de semitonos, el semitono diatónico y el semitono cromático, aparece también, respetando este concepto, otro concepto de nuestro sistema musical temperado, que es la inercia fónica. ¿Qué plantea la inercia fónica? Dentro de algunos aspectos que ella plantea, que los sonidos suben con sostenido y bajan con bemol. Utilizamos doble sostenido y doble bemol en casos específicos, para ser más conciso. En este caso quiero mostrar un ejemplo de la unión de los semitonos diatónicos y cromáticos desde el fa sostenido 3 hasta el do 4, ascendentemente. Y la forma que aparece es fa sostenido 3, sol 3, sol sostenido 3, la sostenido 3, si 3, do 4. Descendentemente es do 4, si 3 y por qué no digo do bemol, porque este es un semitono diatónico natural que por inercia fónica en nuestro sistema temperado debemos respetar. Podemos decir do bemol en casos específicos. Por ejemplo, en la tonalidad de sol bemol mayor utilizamos el do bemol enarmónico con si natural. Pero en este caso vamos a utilizar si natural porque es un semitono diatónico natural y debemos respetar la inercia fónica. Continuamos entonces con si bemol, la, continuamos descendiendo con la bemol. Fíjese, no he hecho sol sostenido ni dije la sostenido. Estoy bajando con bemoles respetando la inercia fónica. La bemol, sol, sol bemol. No termino en fa sostenido, termino en sol bemol. Entonces, estos detalles son sumamente importantes. Continuamos. Aclarando esto, creo que estamos en condiciones de dar paso a otro de los intervalos que conforman la escala modelo tipo, que es el objetivo de esta propuesta y sugerencia número 7. Y en este caso vamos a tratar el tono, lo que es un tono. ¿En qué consiste un tono? Un tono es la unión de un semitono diatónico
con un semitono cromático o viceversa, la unión de un semitono cromático con un semitono diatónico. Por poner un ejemplo, podemos poner el ejemplo de do 3 a re 3, el ejemplo más sencillo, el que casi siempre se utiliza en todas las metodologías. De do a do sostenido 3 hay un semitono cromático y de do sostenido 3 a re 3 hay un semitono diatónico. Si lo hacemos descendentemente, cambiamos el orden, sería de re 3 a do sostenido 3 hay un semitono diatónico y de do sostenido 3 a do b cuadro 3 hay un semitono cromático. Es por eso que un tono es la unión de un semitono diatónico más uno cromático o viceversa, uno cromático más uno diatónico. Teniendo en cuenta esto que representa un tono, que es la unión del semitono cromático con el semitono diatónico o del semitono diatónico con el cromático, creo que estamos en condiciones para entender la formación de la escala modelo o escala tipo, que es la escala de do mayor, por donde se rige nuestro sistema musical temperado y la que va a dar paso a la formación de muchas escalas. Y aunque usted no lo crea, de escalas en mi metodología, la que yo le propongo y le sugiero, es sus propias escalas, la que usted va a construir según sus conocimientos teóricos, su dedicación y según su gusto personal. Acompáñame y continuamos. Para la construcción de esta escala se tuvo en cuenta el primer sistema, que es el sistema que le propongo a todos, y se hizo mediante dos tetracordios. Quiere decir que la escala modelo o escala tipo está integrada por dos tetracordios. Estos tetracordios están formados de la siguiente manera. Del primero al segundo, un tono. Del segundo al tercero, otro tono. Y del tercero al cuarto, un semitono diatónico. Vuelvo a hacer hincapié en esto. Yo no he dicho medio tono, como he visto en muchas tutoriales, muchas metodologías lo tratan de esa manera. Yo prefiero decirle semitono diatónico porque realmente es un semitono diatónico. En caso de la escala de do, vamos a utilizar de primer grado a, que es do, a re un tono. ¿Por qué hay un tono? Porque de do a do sostenido hay un semitono cromático y de do sostenido a re un semitono diatónico. La unión de esos dos semitonos conforman un tono. Ya eso lo habíamos visto anteriormente, pero quiero siempre hacer hincapié referente a eso. Entonces, del segundo al tercero, que es de re a mi, de re a re sostenido, un semitono cromático, de re sostenido a mi, un semitono diatónico. Por ende, de re a mi hay otro tono. Aquí está el segundo tono. Y ahora nos queda un semitono. Solamente he dicho semitono para demostrarles que muchas metodologías dicen medio tono sin saber si es cromático o diatónico. Yo podría decir mi sostenido. Es un semitono cromático y es medio tono, como se dicen erróneamente. Yo podría decir también fa bemol y de mi a fa bemol hay un intervalo enarmónico, son sonidos enarmónicos. Entonces lo lógico es decir de mi a fa, intervalo de semitono diatónico y en este caso natural, porque estamos utilizando los sonidos naturales, como se muestra en la gráfica que está acá. Entre el primer y el segundo tetracordio debe existir un tono. Eso fue lo que se concibió desde el principio en nuestro sistema y es lo que yo solicito que debemos respetar. Entonces, en el primer tetracordio, que son 4 sonidos, y entre el segundo tetracordio, el intervalo que los separa, que es desde el cuarto al quinto grado,
debe existir un tono. En este caso, estamos tratando la escala modelo tipo de donde salió todo, que es la escala de do mayor, y desde fa a fa sostenido hay un semitono cromático. De fa sostenido a sol hay un semitono diatónico. Por ende, desde fa a sol hay un tono. Y en este caso estamos trabajando el registro 3, que es el registro llamado central, utilizando el índice acústico basado en los conceptos de franco-belga, pero el índice acústico que yo utilizo en mi libro, el cual les propongo a todos. Entramos entonces en el segundo tetracordio, y ese tetracordio está formado, tiene la misma disposición interválica que el primer tetracordio. El quinto grado de la escala, que no es más que el primer grado del segundo tetracordio, es sol. Y el sexto grado es la, que sería el segundo grado del tetracordio, del segundo tetracordio. De sol a la sabemos que hay un tono, porque de sol a sol sostenido un semitono cromático y de sol sostenido a la un semitono diatónico. Por ende, de sol a la hay un tono. Del sexto grado al séptimo, que en el segundo tetracordio son el segundo y el tercer grado, teniendo en cuenta los tetracordios, de la a la sostenido hay un semitono cromático y de la sostenido así hay un semitono diatónico, por ende, desde la hasta si hay un tono. Ahora repito lo mismo, aquí debe haber un semitono. ¿Cómo es ese semitono? Debe ser o tiene que ser, según las reglas internacionales, un semitono diatónico. Vuelvo a hacer hincapié en esto. Si usted dice medio tono, no sabemos si el do, si el sonido que viene, usted decidió ponerlo si sostenido, en este caso, o si usted decidió poner do bemol, lo mismo que habíamos hecho con el fa. Por ende, debe decirse semitono diatónico. ¿Quién es el semitono diatónico de si 3? Es do 4 y es la octava de esta escala. Esta estructura es la que se concibió desde el principio de todo el sistema musical. Esto viene desde siglos. Si usted es una persona interesada en la investigación, investigue en qué época, desde cuántos siglos estamos tratando con estos 8 sonidos en la escala modelo, derivando muchas escalas que se derivan, valga la redundancia, de esta escala, pero esto es lo primario. Entonces, aquí hacemos un recuento. Hacemos que la escala está formada por 2 tetracordios separados entre ellos por un tono. Aquí no puede haber un semitono, tiene que ser un tono. Y los tetracordios tienen como característica fundamental que del primero al segundo grado un tono, del segundo al tercero un tono, y del tercero al cuarto hay un semitono diatónico. En esta escala, que es la de do, que es la escala madre, la escala modelo, la escala tipo de donde ha salido todo, es un semitono diatónico natural. De la misma forma que en el segundo tetracordio, que del quinto al sexto grado hay un tono, del sexto al séptimo otro tono, y del séptimo al octavo grado se da el otro semitono diatónico natural. En este caso son los sonidos si 3 y do 4. Espero que esta parte de la escala la tengan en cuenta y que cuando vayan a elaborar la escala, específicamente la escala modelo, tengan presente estos 2 tetracordios que están separados como les muestro en el gráfico. Ahora, viene otro paso, que es que esta escala va a generar nuevas escalas. Entonces, si se motiva y quiere intercambiar algunas cosas, en la cajita de los comentarios le agradezco que dejen su opinión, que dejen sus valoraciones, sus criterios referentes a eso. Si quiere tener algunos criterios referentes a algo que vuelvo a hacer hincapié de borrar del vocabulario medios tonos, estoy en la mayor disposición de seguir demostrando que es un error decir eso. Bueno, repito, salud, éxitos y bendiciones. Un abrazo desde la mitad del mundo. Feliz 2024.